になれる。夢は現実に。僕のヒーローアカデミア。Muy buenas a todos, chavales, soy Hugo Dexter y estamos con Rapinado y Zuljin en el nuevo episodio de Tai Anime en que analizaremos Boku no Hero Academia. La historia de Boku no Hero Academia se centra en la historia de Midoriya, un estudiante de secundaria que entra en la Academia para Héroes pretendiendo ser uno de ellos. Sin embargo, Midoriya, nuestro personaje principal, tiene un reto a superar, pues es un personaje que nació sin superpoderes. Entonces, ¿en qué consiste toda esta historia de superpoderes? Bueno, vivimos en un mundo y la historia se centra en un mundo en el que todas las personas, o la mayor parte de ellas, no absolutamente todas, nacen con superpoderes que se empezaron a generar desde hace unos años X. Entonces, estas personas, para controlarlos, se han organizado en una sociedad en la cual hay unos héroes que actúan como los héroes típicos que conocemos y que mantienen el orden, a la vez que también hay villanos que se encargan de atacar a nuestros héroes. Además, para convertirse en héroes se necesita una licencia oficial, para lo cual nuestros héroes, nuestros protagonistas, se van a unir a la academia que da nombre a la serie. A pesar de que la serie empieza, como podéis ver en su argumento, llena de clichés, no os dejéis engañar, esto es un shonen, sí, pero también no lo es. Se trata de un shonen que supera la barrera del problema de la escalada de poder que hemos visto en muchos otros shonens y que consiste básicamente en que los personajes se hacen infinitamente fuertes sin ningún sentido y sin ninguna referencia, por lo cual muchas veces, como en Naruto, llegamos a absurdos donde un personaje es extremadamente poderoso y puede lanzar un meteorito a la Tierra y no pasa nada. Aquí tenemos una escalada de poder muy controlada y los personajes se encuentran anclados a la realidad. Incluso los personajes más poderosos se verán limitados por su poder e incluso encontrarán a otros que sean la horma de su zapato y se logren enfrentar a ellos en igualdad de condiciones. Esta realidad, ¿no? Esta escala de realidad que nos sitúa en un mundo creíble a nivel de superpoderes, donde la sociedad trata de limitarlos mediante el sistema de héroes o donde los héroes no pueden ser infinitamente fuertes sino que siempre son humanos, es lo que le da gracia a esta serie y es lo que hace que este shonen tenga sentido. El problema es que esto se puede hacer bien o se puede hacer mal. La progresión y la ejecución es fundamental en un anime, ya que, como hemos visto en muchas otras ocasiones, un anime con muy buena premisa funciona muy mal a nivel de ejecución. Sin embargo, en Boku no Hero Academia, el hecho de que sean pocos episodios y no una serie semanal hace que la historia esté sumamente cuidada, las referencias se mantengan, la progresión de personajes de la que hablaremos después también sea excelente y bueno, pues que la historia avance a un ritmo correcto en el cual no se fuerzan los arcos argumentales y en el cual, bueno, pues veremos una progresión, un avance de nuestros personajes progresivo que la hacen sumamente entretenida, divertida y harán que le cojamos cariño a la serie. Y de hecho, es este realismo el que hace que nos enganchemos tanto a la serie, ya que es muy sencillo imaginarte viviendo en ese mundo. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es el tema de las nuevas profesiones que se generan una vez que aparecen los poderes dentro de este mundo, ¿vale? En este mundo el 80% de la población tiene poderes y esto lógicamente cambia mucho la cultura y la sociedad en la que viven los personajes. Esto genera dilemas como, por ejemplo,
¿Qué pasa cuando un ladrón de banco ya no solamente necesita tecnología, sino que puede incluso abrir el banco porque es capaz de controlar los metales, o porque es capaz de teletransportarse, o porque es capaz de generar energía con las manos? Entonces, todo esto genera un nuevo tipo de criminal que es el que ellos denominan supervillano o villano, que es un criminal que ejerce un poder sobre la sociedad, que ejerce su maldad sobre los demás, utilizando sus poderes. Y claro, y esto obliga a que la sociedad responda creando una nueva figura, que es la figura del héroe. ¿Y qué es este héroe? Esta figura del héroe, como bien ha dicho Hugo, es una figura, es una profesión que debe ser regulada, obviamente, es lo que pasaría aquí, y que además va a generar un gran efecto a su alrededor, ya que estos héroes, un error cometido por un héroe no es lo mismo que un error cometido por una persona normal. Las implicaciones, las cosas que pueden suceder son muchísimo más graves. Y todo esto se puede ver, por ejemplo, en el anime, que es una cosa muy interesante y que te hace meterte muchísimo en la historia. Luego, hablando sobre la figura del héroe, que es otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, una cosa muy interesante y que nos ha parecido muy especial de este anime es que dentro de cada personaje, cada protagonista, todos los personajes que componen esta serie, cada uno entiende el héroe a través de sus vivencias, a través de lo que ha vivido, desde que era pequeño, de lo que le han dicho en su familia, de lo que le ha pasado. Entonces, esto hace que la imagen que cada uno tiene del héroe dentro de su cabeza sea distinta. Y esto lo podemos ver en la selección del nombre, lo podemos ver porque, claro, ellos cuando entran a la escuela tienen que elegir el nombre. Bueno, tienen que elegir el nombre. Vamos a decir que tú no puedes salir a la calle y decir tu nombre real, porque tú eres un superhéroe y una de las cosas que necesitas es una especie de apodo, de superapodo, vamos a llamarlo. Entonces, claro, cada uno a la hora de seleccionar el nombre que quiere que le pongan, o el traje especial que quiere utilizar, esto tiene una implicación fortísima con cómo ven ellos al héroe realmente, o sea, qué es lo que se imaginan ellos cuando dicen héroe. Y eso lo podemos ver reflejado en sus trajes, en sus nombres, en su manera de comportarse una vez que están haciendo la labor, o incluso en qué parte o a qué quieren dedicarse, porque no es lo mismo ser un héroe en una zona marítima de salvamento que ser un héroe que realmente lo que intenta hacer es concienciar, y ahí serían un héroe como más enfocado hacia el marketing y hacia hablar a la sociedad. Y claro, y esto la verdad es que nos ha parecido una cosa súper interesante. Por lo tanto, podríamos decir que en el apartado de personajes es una serie que ha sido muy bien elaborada. Se nota que han tratado de explicar muy bien el pasado de todos los personajes y ponerles algo que sea muy creíble y que afecte realmente a la personalidad que ellos van a demostrar durante la serie. Y por último, nos gustaría comentar sobre los personajes, que en esta serie se han puesto a muchísimos personajes diferentes. Esto podría haber sido algo negativo, ya que poner muchos personajes por lo general limita la capacidad de los guionistas de mostrarnos el pasado de los personajes y de generar personajes que se llaman redondos. Los personajes pueden ser de dos tipos, pueden ser personajes planos o personajes redondos. Un personaje plano es un personaje por lo general secundario o un personaje que tiene muy poca importancia dentro de la trama de la serie. Y estos personajes se caracterizan porque no suelen explicar nada de lo que pasa detrás. Por ejemplo, en una escena en la que un personaje entrara dentro de un bar y pidiera una copa, el camarero, que solamente hace un par de frases, podría ser un personaje secundario. Y la forma de hacerlo plano, un truco que se suele utilizar, que es muy interesante, es que se suele definir con dos adjetivos. Por ejemplo, un taxista podríamos decir que es un tío bruto, pero bonachón. Entonces, claro, con eso ya os podéis incluso imaginar al taxista que acabo de decir, ¿no? Un tío bruto tal, que entras y es un poco grosero, pero sin embargo cuando hablas con él se nota que es un tío en plan que ha estado en la calle, que la tiene muy recorrida, pero que sin embargo es buena persona, por ejemplo. Entonces de esta forma eres capaz de generar personajes que con muy poca palabra, con muy poca interacción, te puedes imaginar toda la historia que hay detrás de él y que te puede hablar un poquito también del mundo sin pararnos, sin detenernos a meterle caña a este personaje, sin perder el tiempo aquí, porque realmente es algo que probablemente no nos interesa a la hora de contar la historia. En este caso, a mí me ha sorprendido mucho porque todos los personajes, o gran parte de los personajes que aparecen por lo menos dentro de la clase y dentro de los personajes que son involucrados en la serie, casi todos son personajes redondos, son personajes que no solamente vamos a conocer su pasado poco a poco, sino que además vamos a conocer muchísimo sobre cómo ven el mundo, sobre cómo piensan y muchísima información sobre ellos que va a enriquecer muchísimo la serie. Y es algo muy interesante.
que yo creo que ayuda a que esta serie sea una serie mucho mejor y que ayuda a que nos sintamos más dentro de la serie. Después de los comentarios de Hugo Dester y Rapinado voy a hablaros sobre mi especialidad, que son el apartado técnico y la banda sonora. Y es que Boku no Hero Academy destaca mucho en este tema, ya que es una serie que está hecha para transmitir. ¿Eso qué significa? Significa que hace un uso perfecto de la animación y todo su dinamismo, así como de la iluminación para conseguir momentos épicos y emotivos. ¿Cómo lo hace? Con unos encuadres perfectos, unos personajes muy bien diseñados y una banda sonora que acompaña y transmite a la perfección. Una banda sonora que cuenta con un montón de canciones compuestas por la misma persona que ya trabajó en series como Kiss-Sniper o como Death Parade. Ya sabemos que tenían bandas sonoras que podían poner los pelos de punta. Boku no Hero, por tanto, creemos que es una auténtica obra maestra dentro del shonen y dentro del mundo del anime. Así que el equipo de Talla Anime ha decidido ponerle una nota de 9 sobre 10. Eso es, un sobresaliente. Hace tiempo que no ponemos una nota como esta, pero creemos que Boku no Hero se la merece. Si os ha gustado nuestro vídeo, no dudéis en darle a like, en poner cualquier comentario con vuestras impresiones sobre la serie y suscribiros al canal para estar al tanto de nuevo contenido. Nos vemos en los próximos vídeos.